Ya son varios los trabajos científicos que aseguran que una parte importante de los contagios se produce por aerosoles, es decir, cuando el virus se mezcla con gotas en el aire. Esta transmisión puede flotar por distancias más largas de lo que se creía y causar el contagio si son inhaladas. No tenemos hasta ahora evidencia sólida, aunque va apareciendo algún estudio que parece indicar esta línea, no tenemos evidencia muy sólida de que haya habido transmisión probada por aerosoles en medios sociales normales. Admitir que la ciencia establece esa propagación por aerosoles puede ser útil para combatir la transmisión. Tenemos con nosotros al profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, autor de un prestigioso estudio sobre este asunto. Profesor, buenas noches. A la luz de sus investigaciones, ¿es recomendable proponer que todas las actividades que se puedan hacer en recintos abiertos sean preferibles a las que se llevan a cabo en lugares cerrados? Tenemos evidencia muy sólida de que haya habido transmisión probada por aerosoles en medios sociales normales. Hola, buenas noches. Pues sí, esto es lo más importante y además no depende de si uno se cree lo de los aerosoles o no. El rastreo de contactos nos muestra que es 20 veces más probable contagiarse en el interior que en el exterior. Y de más de 1000 brotes de superpropagación, cuando una persona contagia muchas, solo hay 1 o 2 afuera. Entonces, lo único que hace el contagio casi imposible es estar afuera con mascarillas y respetando la distancia. Y para los colegios, pues deberíamos hacer parcelas en los parques y hacer las clases allí siempre que sea posible. Y muy importante que los niños lleven mascarilla también. Nos quedamos ya con esos consejos. ¿Qué es lo mejor para que el aire esté limpio de virus? ¿Basta con una buena ventilación? ¿Qué no debemos de hacer? Tenemos evidencia muy sólida de que haya habido transmisión probada por aerosoles en medios sociales normales. Bueno, lo mejor para evitar el contagio es no entrar a interiores y quedarse afuera. Pero si hay que entrar, pues hay que evitar 6 cosas. Hay que evitar estar en interiores si no se respeta la distancia, si es mucho tiempo, si hay mucha gente, si hay poca ventilación, si hay gente sin mascarillas o que lleva las mascarillas mal ajustadas, que tiene huecos, y si la gente habla y sobre todo si canta o grita. Entonces, para mejorar la ventilación hay que abrir las ventanas y también hay que filtrar, por ejemplo, con filtros EPA portátiles o simplemente pegando un filtro a un ventilador. Y sobre todo, nada de desinfectantes en el aire, que eso es una barbaridad, ¿no? Y hay que medir el CO2. Por ejemplo, con un aparato como este se puede medir el CO2, vale 150 euros y todos los ayuntamientos, todos los colegios pueden muy rápidamente ver cuáles son los sitios que tienen la ventilación peor, donde hay que actuar más rápidamente. Señor Jiménez, ¿por qué la OMS no admite aún esa vía de transmisión que ustedes ya creen suficientemente probada? Tenemos evidencia muy sólida de que haya habido transmisión probada por aerosoles en medios sociales normales. Bueno, pues me duele decir lo que voy a tener que decir porque la OMS es una organización muy importante con un trabajo muy difícil y muchas veces los gobiernos no le hacen caso. Pero hay una parte pequeña de la OMS que ha cometido un error garrafal al decir que la COVID se transmite por gotículas. Esto de las gotículas es una tradición de hace 100 años, pero no tienen evidencia fuerte y las gotículas son un castillo de naipes que no se sostiene. La evidencia que se transmite por aerosoles y sobre todo por aerosoles es abrumadora. Y llevamos meses diciéndoselo, pero por una mezcla de soberbia y de incompetencia científicas y por miedo a las consecuencias se niegan a admitirlo. Pensar que el virus se transmite por el aire, desde luego, puede sonar muy preocupante y asustar mucho. ¿Es tan fácil y contundente esa posibilidad de transmisión? No es un virus muy contagioso, no es como el sarampión. Y por esto precisamente se confunde la OMS, porque de alguna manera piensan que si va por el aire tiene que ser muy contagioso. Y esto no tiene razón de ser. Entonces, incluso con la gente que vive con alguien infectado, la mayoría no se contagia, ¿no? Entonces, a este virus le tenemos que ayudar. Tenemos que estar en interiores sin tener en cuenta lo que le he dicho antes. Y esto precisamente es el talón de Aquiles del virus. Así es como lo podemos derrotar. Sí que sabemos que la hay cuando un médico está intubando a un paciente con la enfermedad. Sabemos que el riesgo es altísimo. Pero en situaciones de trato normal no tenemos... Y las gotículas son un castillo de naipes que no se sostiene. La evidencia que se transmite por aerosoles y sobre todo por aerosoles es abrumadora. No es un virus muy contagioso, no es como el sarampión y por esto precisamente se confunde la OMS, porque de alguna manera piensan que si va por el aire tiene que ser muy contagioso y esto no tiene razón de ser. Entonces, incluso con la gente que vive con alguien infectado, la mayoría no se contagia, ¿no? Entonces, a este virus le tenemos que ayudar. Tenemos que estar en interiores sin tener en cuenta lo que le he dicho antes. Y esto precisamente es el talón de Aquiles del virus, así es como lo podemos derrotar. Muchísimas gracias por atendernos, profesor. Buenas noches. Buenas noches.